Imaginad una novela con esta trama. La trama la escribió nuestra protagonista en su diario. Hubo una vez una niña que comprendía todas las cosas y a todos los seres. Solamente vacilaba ante dos palabras, sí y no. La niña no entendía lo prohibido y por tanto ignoraba lo permitido. Creyó que por el solo hecho de vivir podía hacer lo que su sangre demandaba. Y como no pudo ser un ángel, la muchacha yació aguardando la salvación en la poesía. Hoy os contaremos la historia de esa niña. A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña, y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy, Alejandra Pizarnik y sus diarios. Julio de 1955. El celador pasa lista. Digo, presente, es decir, existo, vivo, soy. ¿Qué eres? Un nombre. Un nombre. Dos palabras. Alejandra Pizarnik. Empecemos con el nombre. El nombre de una de las escritoras más difíciles de aprender del siglo XX. Puedes leer su correspondencia, sus diarios, sus versos y pensar, por fin te entiendo, Alejandra. Luego sigues leyendo y al minuto Pizarnik se te ha escapado de las manos. Es la Alejandra atormentada de sus diarios, apasionada y dolida, a veces brutal con quienes la rodean. ¿O es la Alejandra generosa que describió a su muerte uno de sus amigos? Un colibrí que se había hecho leopardo, un leopardo con corazón de mariposa santa. Su bondad era infernal, decía ese amigo, tan grande que daba espanto. Es la Alejandra graciosa que podía llamarte de madrugada para leerte por teléfono algo tan aburrido como la lista del consejo editorial de la revista Sur, pero ella lo leería poniendo el tono más sensual posible y acabaría por hacerte reír y olvidar la irritación de que te hubiese despertado a esas horas. ¿O es la Alejandra obsesionada con la muerte, esa que dicen que en realidad nunca vivió, solo esperó a que llegase el final que tantas veces había vislumbrado? Ya nunca lo sabremos. La persona y la poeta se hallan escondidas para siempre tras el mito. Ya nunca sabremos dónde acaba la mujer Alejandra y dónde empieza el mito Pizarnik. Un nombre que ni siquiera era el suyo, porque Alejandra debería haberse llamado Flora Pozharnik. Dos palabras, las dos primeras palabras esquivas de este relato. Tema para un cuento. Alguien que tiene el poder de materializar algunas palabras, pero desconoce cuáles. El apellido, Pozharnik, fue el primero en caer, antes incluso de que ella naciera, cuando sus padres Rosa y Elías llegaron a Argentina desde la ciudad de Rivne, una ciudad que hoy pertenece a Ucrania. En inmigración, cuando registraron los nombres de los recién llegados, el Pozharnik, por una confusión del funcionario, debió transformarse en Pizarnik. Los tíos de Alejandra que se quedaron en París conservaron el Pozharnik original, pero ella se encargaría de que la historia recordase para siempre el nuevo apellido, el modificado, la palabra de nueva creación. Eso fue lo que ocurrió con el apellido. Pero ¿qué ocurrió con el nombre? ¿Cómo Flora pasó a ser Alejandra? Don Quijote pensando 4 días en un nombre para su caballo. ¿Puede darse mayor capacidad de concentración en la persecución de algo? ¿Qué poeta ha persistido 4 días buscando una palabra adecuada a un objeto? ¿Qué poeta estaría 4 días buscando la palabra adecuada para un poema? Alejandra Pizarnik. 4 días y 40 si hacía falta. Cada palabra debe estar llena de polvo, de cielo, de amor, de orín, de violetas, de sudor y de miedo. Alejandra era esclava de las palabras. Ellas marcarán su vida y veremos que también su muerte. Como dice su amiga Yvonne Bordelois en una entrevista en el podcast El Club de los Sofistas, Alejandra era fanática de las palabras. Era fanática de la palabra y sabía expresar la palabra de una manera muy especial. Sí, pero tenía al mismo tiempo, en algunas de sus expresiones tenía una especie de inocencia, una especie de regreso a la fuente que es muy notable en ella. Y siendo tan precisa con las palabras de sus poemas, ¿cómo podría no serlo con su propio nombre?
Un día les pidió a su hermana y sus amigas de la escuela que dejasen de llamarle Flora. Nadie recuerda bien cuándo, pero ese fue el día en que nació la poeta Alejandra Pizarnik. ¿Pero por qué Alejandra? Pizarnik siempre se sintió una extraña, una extranjera. Por mi sangre judía soy una exiliada. Por mi lugar de nacimiento apenas si soy argentina. Lo argentino es irreal y difuso. No tengo una patria. Los Pizarnik provenían de lo que había sido el Imperio ruso, así que deseaba darse un nombre que evocase un halo imperial. Y qué mejor que Alejandra, el nombre de la última zarina. Cuenta Cesaraira, en la pequeña biografía que escribió sobre Pizarnik, que a nuestra poeta, a mediados de los 50, Alejandra le sonaba mucho más exótico y extraordinario que Flora, que le parecía el nombre de una vieja judía. Curiosamente hoy Flora es un nombre mucho menos ordinario que Alejandra. Pero el nombre no era la única fantasía exótica e imperial de Alejandra. Ella y su hermana Miriam inventaron también que su padre había sido el joyero del zar. En realidad, Elías era un cuentenik, un oficio muy habitual entre los judíos askenazíes llegados a América desde el este de Europa. Los cuenteniks eran vendedores ambulantes que iban puerta por puerta ofreciendo joyas, pero también ropa, relojes. Su característica principal era que vendían a cuenta, es decir, que si no tenías para pagar, te apuntaban en una libreta donde llevaban sus cuentas, de ahí la palabra cuentenik. Una curiosa construcción formada con el español cuenta y el sufijo eslavo nik. Y ahora que ya hemos hablado del nombre, hablemos de la obra que hemos elegido para el episodio, Los diarios de Alejandra. Por primera vez en este podcast aparecen los diarios de una escritora. El destino de este diario, hallar en él algo de continuidad. Efectivamente, hemos elegido seguir los diarios de Pizarnik, que empiezan en 1954 y se detienen el mismo día de su muerte, para tratar de hallar en ellos algo de continuidad, para tratar de comprender la cronología de Alejandra y, en la medida de lo posible, establecer un diálogo con la poeta. El yo de mi diario no es necesariamente la persona ávida de sincerarse que lo está escribiendo. Eso lo sabemos. Sabemos que Alejandra oculta algunas cosas, exagera otras e inventa otras tantas en sus diarios. Nuestra intención es rellenar los huecos como buenamente podamos. Lo que tenemos claro es que los diarios de Pizarnik tratan, en un 95%, sobre 3 temas: las palabras, el amor y la muerte. Esos serán, pues, los 3 temas de este episodio. Pero es que hay muchas cosas más que tengan importancia. Los diarios de Pizarnik comienzan en 1954, cuando Alejandra tiene 18 años. Es una adolescente de enorme ingenio, pero con gran cantidad de complejos físicos. Siempre pensará sobre sí misma en términos poco agradables. Una muchacha fea, torpe, ociosa, que no hace nada pero lo hace mal. Sus principales complejos son el acné, que le cubre toda la cara, y el sobrepeso. Voy a la farmacia, me peso, aumenté, sigue con los cócteles y el dulce de leche. Siento la sensibilidad obstruida. ¡Merde! En aquella época no era extraño que los médicos recetasen anfetaminas para adelgazar, especialmente a las mujeres. Desde que es una adolescente, casi una niña, Alejandra vive en contacto con las pastillas. No es precisamente un contacto recreativo, pero descubrirá que esas drogas, que tienen como objetivo el adelgazamiento, le proporcionan una especie de lucidez. Las pastillas la acompañarán toda la vida, igual que la obsesión con la delgadez y las marcas del acné. También la acompañará el deseo de ser como Rimbaud, que hizo de la poesía su vida e hizo de su vida un poema. Cuando se manifiesta la vocación artística en un hombre, inmediatamente lo tendrían que llevar a una sala de operaciones y extirparle todos los órganos molestos, de modo que no tenga que sufrir hambre, ni sed, ni deseos eróticos. Alejandra lo tenía todo para ser poeta. Hacia afuera, un ingenio y una brillantez deslumbrantes. Hacia adentro, un universo profundo y oscuro. Y también la voluntad de triunfar. Cuando Sartre oyó cantar a Juliette Gréco, dijo: millones de poemas en la garganta. Cuando lean mis poemas dirán: millones de gargantas en el poema. Septiembre de 1955. Es el mes en el que se publica el primer poemario de Alejandra Pizarnik. Con solo 19 años, un maravilloso ejercicio de precocidad que le acerca a su adorado Rimbaud. Pero aunque es magnífico, y más teniendo en cuenta la edad con la que lo escribió,
Alejandra renegará de ese poemario. ¿Por qué? Porque es diferente al conjunto de su obra. Es muy bueno, pero aún no ha brotado la esencia de Alejandra Pizarnik. Ese primer libro, eso sí, será el que le abra las puertas del ambiente poético de Buenos Aires. Allí descubre dos influencias que resultarán clave en su poesía. La primera es la de Antonio Porcia, un poeta peculiar que entonces tenía ya 70 años y en realidad era más un obrero que un poeta. La única obra de Porcia se llamaba Voces y era inacabable porque iba actualizándola a cada poco. Voces consistía en aforismos y rizos lingüísticos, cosas como percibimos el vacío llenándolo, o a veces de noche enciendo la luz para no ver. Querido Antonio Porcia, sus voces suscitaron en mí un eco silencioso que asentía dulcemente. Sus voces son lo más puro y hermoso que se encuentra en el mundo. De Porcia tomará Alejandra buena parte de su estilo aforístico. Curiosamente a Porcia nadie le hacía mucho caso en Argentina hasta que André Breton decidió traducirlo al francés. Y es ahí donde encontramos la otra gran inspiración para la joven Alejandra, en Breton y los surrealistas. Leo la historia del surrealismo. ¡Qué época, qué furor, qué pasión! Además de esa inspiración, en esos primeros años conoce a alguno de los apoyos que la acompañarán hasta el final, como Olga Orozco, la que quizás sea junto a Alejandra la otra gran poeta argentina. Olga tiene 16 años más que Alejandra, pero la presencia de Pizarnik, su juventud, su aparente fragilidad, su aparente fortaleza, atrae a muchos de los escritores consolidados que la adoptan como protegida. Y su voz, esa voz poderosa, grave, ronca, única con su acento extraño. Por desgracia, solo tenemos una grabación y no de mucha calidad. Además, el poema que recita no es uno de los suyos, pero qué delicia poder escucharla. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Hoy descubrí que vivir es dificilísimo. Me asombré y me quedé presa en la admiración y en el espanto. ¿Cómo es que yo me atrevo a vivir? Febrero de 1959. Alejandra tiene una facilidad sobrehumana para la poesía. En cambio, la vida ordinaria le cuesta. Las cosas más sencillas, como ir al banco a hacer la comida, son grandes obstáculos para Alejandra. Un día tiene gente en casa y quiere cocinar raviolis, y llama a un amigo para preguntarle cómo hacerlos. Pones agua al fuego y cuando hierva echas los raviolis. ¿Y cuándo están? Cuando floten. Unos minutos más tarde vuelve a llamar. Ya flotan, le dice a su amigo. ¿Ahora qué hago? Pues los pinchas con un tenedor para ver si la masa está cocida. ¿Pero cómo los voy a pinchar?, dice Alejandra, si parecen pancitas de bebé. Tampoco se entiende especialmente bien con las convenciones ni con el resto del mundo. Cuenta su amiga Yvonne Bordelois, a la que ya hemos escuchado, que un día Alejandra le pidió que la acompañase a la farmacia. Ese día Alejandra vestía un pantalón rojo muy apretado, algo poco común en el Buenos Aires de los años 50, y todos la miraban. Al cabo de un rato se giró y le dijo a Yvonne: ¿te has dado cuenta de que en esta ciudad una no puede llevar anteojos sin que la miren? El problema de las miradas ajenas. Visión del mundo sin los anteojos de aumento. Sombras. La gente pasa sin saber que yo los veo como sombras. En esa época también comienza a llamar a los amigos de madrugada, porque por las noches se siente inquieta. Solo se tranquiliza cuando Olga Orozco se inventa un conjuro mágico. Un conjuro con el que le asegura que está sana y que nadie la molestará. Un conjuro hecho de palabras. Las palabras, lo único en que confiará para sanarse. Su única seguridad. Palabras, es todo lo que me dieron, mi herencia, mi condena. Pedir que la revoquen. ¿Cómo pedirlo? Con palabras. Bueno, las palabras y también las pastillas, cada vez más pastillas. Para combatir el insomnio, Alejandra unirá los somníferos a las anfetaminas. Indefinidamente. Toda la noche miré el reloj. No pude dormir. Indefinible noche. Alguien me está gestando indefiniblemente. Sé que naceré muerta. A partir de entonces se moverá en un difícil equilibrio. Las anfetas le dan lucidez y la mantienen despierta. Los somníferos le permiten descansar. Pero da igual cuántas pastillas se tome. Alejandra tiene algo claro. Buenos Aires y el control paterno la están asfixiando. Debe salir de allí como sea. Y qué mejor destino que París, la cuna de sus grandes ídolos, de los malditos Rimbaud y Verlaine,
de los surrealistas como Breton, el lugar en el que se han asentado muchos escritores latinoamericanos, como Octavio Paz o Julio Cortázar, de quienes se hará amiga. Tengo que ir a Francia, recordarlo, recordar que debo quererlo mucho, recordar que es lo único que me queda por querer en este mundo ancho y alto. Marzo de 1960. Alejandra se embarca rumbo a París. En la estación de tren le espera su tío Simón, uno de los que ha mantenido el apellido Posarnik. La primera decepción de Alejandra es descubrir que la llevan a una casa en el extrarradio, a varios kilómetros de la capital, muy lejos de la bohemia parisina. Ella no ha salido de Buenos Aires para esto. Además, el carácter de Alejandra no puede encajar menos con el espíritu tradicional de sus tíos. Fuma, bebe, deja las sábanas manchadas de maquillaje, su sexualidad no está clara. Parece evidente que se avecinan problemas. Ayer oí, escondida debajo de la escalera, la conversación de mi familia. Hablaban de mí, hablaban muy mal de mí. Desde mi escondite sentí crecer una fuerza demoníaca en mí, un poder como solo sabe infundir el amor o el odio. Los tíos la mandan para el piso de arriba, lejos de sus primos, no vaya a ser que se les pegue algo de ella. Alejandra necesita escapar de aquel ambiente, más opresivo aún que el de Buenos Aires. El precio, si quiere quedarse en París, será ganarse la vida por sí misma. Cambia de domicilio a menudo, todos son pequeños y lúgubres, es lo máximo que se puede permitir. Trabaja como niñera y por única vez en su vida como oficinista en una imprenta. Pero eso de que el trabajo dignifica no es precisamente algo con lo que comulgue. Me atrevo a no estar de acuerdo sobre la importancia de ganarse la vida a una misma. Creo que me la ganaría más quedándome dormida hasta muy tarde y recibiendo dinero sin tener que escribir a máquina 200 direcciones por día. Ella no ha ido a Francia a trabajar en una oficina. Ha ido en busca del París de Breton, del París de la generación perdida. Un día le pide a un amigo que la acompañe a un bar maravilloso donde se encontrarán con todos los poetas. Alejandra, le avisa el amigo, estamos en los 60, no en los años 20. Efectivamente, cuando entra toda ilusionada, ve en la barra burócratas, oficinistas, trabajadores, pero ni rastro de poetas bohemios. Tal vez, piensa, estén en las mesas del fondo, y recorre todo el bar, mientras su amigo la observa con una sonrisa desde la puerta. Al final, Alejandra se reúne con él y le dice: «¿Cómo cambió todo, no?». Junio de 1962. En París, Alejandra se enamora varias veces, tanto de hombres como de mujeres. Decide que va a casarse con un poeta colombiano llamado Jorge Gaitán. Pero poco después Jorge muere en un accidente cuando su avión va a aterrizar en la isla de Guadalupe. Alejandra comienza a darse cuenta de que el amor siempre le será esquivo. El amor imposible es tan imposible como yo pensaba. Más aún, es absolutamente imposible. Cuando el cielo baje a la tierra, cuando los tigres reciten a William Blake, cuando 2 más 2 sean 5, cuando los hombres sean felices, entonces el amor imposible persistirá en la imposibilidad. Pero si el amor en París será decepcionante, cultivará amistades decisivas como la de Octavio Paz. Paz creerá como pocos en el talento de Alejandra y le escribirá el prólogo de su poemario Árbol de Diana, que la consagra como gran poeta de las letras hispanas. Paz también le consigue una colaboración con la revista Cuadernos. En ese momento la izquierda está empezando a movilizarse por toda Latinoamérica y critican a Cuadernos por tener financiación estadounidense. A Alejandra le da igual. Ella se mantendrá completamente apolítica, solo le importa la poesía. Al diablo las ideologías, no estoy dispuesta a morirme de hambre en homenaje a los intelectuales de izquierdas. Años más tarde, después de la matanza de Tlatelolco, perpetrada por las fuerzas de seguridad mexicanas contra los jóvenes universitarios en la Ciudad de México, Octavio Paz le enviará a Alejandra un poema de denuncia contra el gobierno mexicano y le pedirá que lo mueva por los medios argentinos. Alejandra no lo moverá, pero no por ningún tipo de motivo político, sino simplemente porque el poema le parece muy malo. No siento deseos de buscar a Dios. La razón no me interesa. Tampoco la política, ni el pescado hervido, la gimnasia, Oriente, ni la magia, ni el ocultismo, etcétera, etcétera. Al escuchar esta enumeración uno no puede dejar de preguntarse qué culpa tendrá el pescado hervido. En todo caso, la amistad de Alejandra con Octavio Paz también le traerá enemistades, principalmente la de Elena Garro, que no solo es la exmujer de Paz, sino una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo.
Garro escribió en los 70 una novela titulada Inés, que se negó a publicar hasta 1995. En esa novela hace un perfil muy crítico de un personaje llamado Andrea. Así describe Garro a esta Andrea. Un ser del que no pudo distinguir el sexo en la penumbra que reinaba. Lucía pantalones gruesos de obrero, un suéter negro, cabellos cortos, boca gruesa y rostro mofletudo. Era un ser amoral. Inés pensó en un pequeño demonio que hubiera adoptado el aspecto de un obrero simulando ser mujer. La descripción de Garro está cargada de malicia y pone énfasis en la sexualidad ambigua de Andrea. Está claro que Andrea es Alejandra, que ya a principios de los 60 es moderna y rompedora, tanto que destaca incluso entre la vanguardia parisina, por su aspecto y comportamiento, pero también por el contenido de sus poemas. En otro fragmento de Inés, la protagonista escucha recitar a Andrea. Andrea corrió a reunirse con los hombres que la acogieron con aplausos. Hasta Inés llegaron frases sueltas de la conversación. El fuego ardiente que yace entre mis muslos. Eso es poesía, verdadera poesía, humana, amorosa, carnal y no tanta cretinada. Garro se está burlando claramente de la poesía de Alejandra, que había escrito frases como «Lo que me impide reventar es el ardor de mis muslos». La ironía es clara. Lo que a la mexicana le parece una cretinada es precisamente la poesía de Pizarnik. Pero por si acaso a alguien le queda alguna duda de a quién se refiere Garro, nos deja una última pista. Cuando Inés le pregunta al conserje quién es aquella mujer con aspecto de obrero, él la informa. No te preocupes, es Alejandra. Se ha cambiado el nombre y ahora se llama Andrea. Alejandra nunca conoció la existencia de esta novela, Inés, porque se publicó más de 2 décadas después de su muerte. Pero habría sido sin duda interesante la respuesta que podría haberle dado Elena Garro, con la inteligencia y agudeza que la caracterizaban. Lo que sí sabemos es que el desagrado era mutuo. Pizarnik habría definido a la mexicana como mitad loca linda, mitad loca de mierda. Julio Cortázar y su mujer, Aurora Bernárdez, fueron otros amigos ilustres de Pizarnik en París. Cortázar la ayudó a conseguir uno de sus apartamentos parisinos y cuentan que para agradecérselo, Alejandra pasó a máquina el manuscrito de la novela que estaba escribiendo Julio en ese momento. La novela se llamaba Rayuela. Al parecer, cuando volvió a Buenos Aires, Alejandra se llevó el manuscrito consigo, y Julio la llamaba a menudo para recuperarlo. Un amigo recuerda oír el teléfono en casa de Alejandra y descolgarlo y escuchar. Llamada de persona a persona con Alejandra Pizarnik de Julio Cortázar. Menuda impresión ser el intermediario entre 2 de los escritores argentinos más grandes de la historia. Pero Alejandra le decía a su amigo, «Dile que salí, que no estoy». «¿Pero qué pasa, Alejandra? Que me va a pedir el manuscrito y no lo encuentro». Esa era otra de las características de Alejandra. Vivía en un caos y en un desorden total. La indisciplina y el desorden conducen a la toma de conciencia del vacío. Septiembre de 1963. Antes de abandonar París, Alejandra vivirá la experiencia traumática de quedarse embarazada de un hombre que le era indiferente y verse obligada a abortar. Etapas. Haberme acostado con C en perfecto estado de ebriedad. Haber esperado 1 mes y medio con horror insoslayable mi presentido embarazo. Lo presentí en cuanto se me pasó la borrachera. Haber sabido que estoy encinta. Haber solucionado este estado increíble. Tras el aborto, Alejandra entra en una profunda fase depresiva. No quiere ducharse, no se cambia de ropa, vomita lo que come. La casa parece un vertedero y la conserje le recrimina el mal olor que desprende. La discusión acaba en una agria pelea y terminan expulsando a Alejandra del piso. Alejandra está empezando ya a tambalearse. Realmente le quedan pocos meses en París. Una operación de su madre fuerza su regreso a Argentina en febrero de 1964. Mentalmente ya me fui de París, ansias por estar en Buenos Aires. ¿Para qué? Les advierte a sus padres de que viaja con billete de vuelta para París, pero en realidad no regresará a Francia hasta 5 años más tarde, y lo hará por muy poco tiempo. La última década que le queda de vida la vivirá casi íntegra en Buenos Aires. La Alejandra que vuelve de París con el triunfo de Árbol de Diana es una poeta consagrada y es reclamada como centro de todas las reuniones y grupos.
gracias a la Galería El Taller, se vincula con otro gran escritor argentino de la época, Manuel Mujica Laínez, con quien hará una exposición conjunta de pinturas y dibujos. Alejandra había recibido clases de pintura de joven, una formación plástica fundamental en su poesía, ya que Alejandra confesó que su pensamiento funcionaba con imágenes. Yo debiera pintar. La literatura es tiempo, la pintura es espacio, y yo odio el tiempo y querría abolirlo. Una cosa curiosa de Alejandra es que cuando corrige sus poemas y quiere cambiar una palabra, pero no encuentra una sustituta, realiza un pequeño dibujo que temporalmente llena el vacío hasta que encuentra la palabra exacta. Por eso, de regreso a Buenos Aires, Alejandra compra una pizarra en la que escribe poemas y hace dibujos cuando no haya la palabra precisa. Una pizarra que volverá a aparecer en el momento más terrible de este relato, pero ya llegaremos ahí. Detengámonos ahora en otra relación que se inicia en esa época en la vida de Alejandra. Victoria Ocampo, fundadora de la revista Sur y gran impulsora de las letras argentinas, no para de escuchar el nombre de Alejandra por todas partes, así que la invita a tomar el té con ella. Pero lo más importante para nosotros es que a través de Victoria conocerá a su hermana Silvina. Silvina Ocampo está casada con Bioy Casares, que a su vez ha sido amante de Elena Garro, la ex de Octavio Paz, aquella que criticó a Alejandra con malicia en su novela Inés, ¿recordáis? Parece una telenovela, pero en realidad nos demuestra que el universo literario es mucho más reducido de lo que podría parecer. El caso es que Alejandra se enamora perdidamente de Silvina. Con ella vivirá una de las relaciones amorosas más importantes de su vida, también de las más dolorosas. Pero ya hemos dicho que el amor y las palabras están en el centro del diario de Alejandra, y por tanto, también en el centro de su vida. Hacer el amor para residir unas horas en el centro de la noche, hacer el poema para erigirse en él como una estatua. En algunos pueblos esta actitud lleva el nombre de narcisismo. Chez moi es un hábito parecido al de llorar de miedo cuando truena. Pocas relaciones la marcarán más profundamente que la que vive con Silvina Ocampo, aunque ella misma lo niega en su diario. Estoy cansada de este clima homosexual que no es auténtico en mí. No solo no soy lesbiana ni lo puedo ser, sino que según las experiencias... Pero aunque lo niegue en esta entrada inconclusa, Alejandra mantendrá a lo largo de su vida relaciones amorosas con hombres y mujeres, y las de mayor intensidad y con el paso de los años las más numerosas serán con ellas. Silvina y Alejandra tienen muchas cosas en común. Les gusta ser el centro de atención, les gusta jugar con las palabras, de nuevo las palabras como tótem, palabras para epatar con humor negro, palabras para insinuar el sexo, palabras para perderse en ellas. Hacer el amor debajo de las grandes palabras que pierden su sentido porque no hay más que nuestros cuerpos rítmicos y esenciales. Pero Silvina, que le lleva más de 30 años a Alejandra, es quien marca la pauta y a menudo se muestra fría con ella. Visita a Silvina, la toqué y la besé demasiado. Sin duda la asusté. Estuvo muy cordial, pero, por supuesto, ni asomo de enamoramiento. A veces Alejandra hasta le tiene miedo. Un día se encuentra mal y se convence de que alguien le ha hecho magia negra. Una de sus primeras sospechosas es Silvina. ¿Y en Silvina qué inspiro? Puede ser que me quiera, pero pienso que si yo me muriese no podría ocultar un movimiento de satisfacción. ¿Y acaso sea ella quien me desea todos los males? ¿Por qué no podría ser ella? Enero de 1966. Muerte de papá. La muerte del padre de Alejandra, que tan escuetamente recoge en su diario, sin más explicación, es un golpe duro que la deja viviendo sola con su madre, con quien mantiene una relación tensa. A punto de entrar en la treintena, el hecho de vivir en la casa materna la atormenta. Mi madre agota todos los medios para molestarme y ofenderme. Vivir con ella es una maldición. Si hay pecados, el mío es vivir a los 30 años con mi madre. Alejandra es cruel al retratar a su madre, que ha quedado en un estado de tristeza absoluta tras el fallecimiento de su marido, y que hace todo lo posible por mantener a su hija, que, esa es la verdad, hasta el momento, por mucha poeta consagrada que sea, no ha ganado dinero suficiente para valerse por sí misma. Son sus padres quienes le pagan el viaje a París, son sus padres quienes la mantienen. Su madre se pondrá a trabajar de cuentenic a la muerte de Elías para mantenerse a sí misma, pero también para mantener a su hija.
Estás loca o casi en un país que odias, sin amigos, sin fuerzas para escribir, para leer, en compañía de una madre que silenciosamente te culpa y sufre, y tú sufres porque sufre. Febrero de 1968. Alejandra se mudará por primera vez a su propio apartamento cuando está a punto de cumplir 32 años. Su madre le ayuda a costearlo. Sigue lavándole y planchando su ropa. Le lleva comida y paga a una mujer para que le limpie la casa una vez por semana, sabiendo el desastre que es su hija. Ella cuelga los retratos de Rilke y de Breton y la pizarra en la que escribe sus poemas y hace dibujos cuando no encuentra una palabra. Pero Alejandra es cada vez más dependiente de las pastillas y en realidad ya ha comenzado su caída libre. Indagar el tema del miedo, estar muerto de miedo, cagarse de miedo. Ni me muero ni me cago de miedo, pero tengo miedo y quiero saber por qué yo tengo más miedo que toda la gente que conocí desde mis orígenes hasta nuestros días. Alejandra acude a la consulta de un nuevo psicoanalista, Enrique Pichón Rivière. Pichón es un conocido psicoanalista argentino que tiene la costumbre de inflar a psicotrópicos a sus pacientes, con cócteles tremendos. Su aparición es funesta para Alejandra. La vida empieza a pasarle por encima como en una alucinación. La imagen de un gato que se asoma y comienza a mostrarse, pero no termina nunca. Su cola jamás aparece, su lomo es infinito. Un gato de millares de metros que saca rollos y rollos de lomo. Julio de 1968. Y cuando Alejandra ya está en proceso de caída libre, llega la noticia que lleva esperando toda la vida. Le conceden la beca Guggenheim. Por primera vez, con 32 años, va a poder valerse por sí misma. Ayer me enteré de que me concedieron la beca. Euforia por el aspecto económico del asunto. Es decir, hablar de millones con mi madre, sabiendo las dos que esa cantidad proviene de mi oficio de poeta. Pero es probable que haya llegado demasiado tarde. Alejandra malgasta buena parte del montante de la beca invitando a sus amigos y comprando lapiceros, plumas y cuadernos caros. Como dice el famoso poema que Cortázar le dedicó a Alejandra tras su muerte, amabas esas cosas nimias. Abolivi belot d'inanité sonore. Las gomas y los sobres, una papelería de juguete, el estuche de lápices, los cuadernos rayados. Con la beca está incluida la obligación de viajar a Estados Unidos, pero a Alejandra le horroriza Nueva York y huye de allí lo antes que puede. Aprovecha para regresar a París 5 años después, pero es una nueva decepción. No se puede echar 2 veces la misma carta en un buzón. No soporta la americanización de París. Dice que la gente allí ya solo piensa en trabajar. Encontrar una vivienda es carísimo y ninguna de las que se puede permitir tiene cuarto de baño propio. Se pregunta qué hace allí ella cuando por fin tiene una casa cómoda suya en Buenos Aires. Huye de París con una lección bien aprendida. El tiempo que pasa, la gran revelación de París. He visto que pasa cuando pasan 5 años. Por eso mi urgencia por volver a Buenos Aires y transmutar el tiempo ciego en poema. Pero el regreso a Buenos Aires tampoco trae días mejores para Pizarnik. A la vuelta de París se encierra aún más en sí misma. Nada la anima ya, tampoco las palabras. La palabra alienta me desalentó, no es para mí. En 1970 tiene lugar su primer intento de suicidio. Ingiere una sobredosis de barbitúricos, pero llama para despedirse a su madre, a su amiga Olga Orozco y a su médica. Las 3 mujeres se cruzan en la puerta del apartamento de Alejandra, cuando salen corriendo para ayudarla. Fatiga como una larga caravana. Ayúdame a no pedir ayuda. Octubre de 1970. En su casa, Alejandra se obsesiona con el ruido que hacen los vecinos de arriba. Cree que lo hacen solo para molestarla. Son una pareja de señores mayores y se ha convencido de que la mujer se ha enamorado de ella. Y se ha convencido también de que el marido cree que es Alejandra la que está enamorada de él. Y por eso los dos la odian. Dice que tienen prácticas sexuales muy ruidosas y que taconean en el suelo solo para sacarla de quicio. Ella coge una escoba, le ata unos zapatos de tacón y golpea el techo para molestarles a ellos. Insulté lobamente a los nazis de encima, hijos de perra a los que quiero inexistir. Un día coge una plancha, sube al 8º piso donde viven los señores
y empieza a golpear la puerta con la plancha hasta hacerle un agujero. Tiene que presentarse la policía. Alejandra teme estar volviéndose loca, y antes de esa posibilidad prefiere la muerte. La muerte que ha estado omnipresente en toda su obra. Incluso el único poema del que conservamos su voz, aunque no sea suyo, habla sobre la muerte. Es la época en que la muerte entra en mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación. Pero esa muerte, que hasta ahora había sido solo una palabra, empieza ya a rondarla como una posibilidad real. Sea cuando fuere, tarde o temprano, tendré que suicidarme. Intenta matarse metiendo la cabeza en el horno, y después de eso la encierran durante 5 meses en Pirovano, un hospital para el tratamiento de las enfermedades mentales. A muchos de sus amigos les mentirá y les dirá que ha estado internada por culpa de un accidente de coche que ha derivado en una fuerte depresión. Pero a Cortázar, en cambio, le cuenta la verdad cuando le envía su libro La pájara en el ojo ajeno, que incluye una dedicatoria a mano de Alejandra, escrita en cada esquina de la página de guarda y en todas las direcciones. Me excedí, supongo, y he perdido viejo amigo. De tu vieja Alejandra que tiene miedo de todo salvo, ahora Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos e intento de suicidio que fracasó. Helas. Helas. Por desgracia, la confesión y la falta de arrepentimiento demuestra que no será la última vez. A Cortázar también le cuenta que su mejor amiga en el hospital es una mujer de 18 años que ha matado a su hijo. No es la mejor compañía ni el mejor lugar para recuperar las ganas de vivir. Tampoco le ayudan su camarilla de amigos, que festejarán todas las bromas sobre la muerte que Alejandra hará sin parar durante los últimos años. Esas amistades que tras su suicidio correrán a su casa a llevarse algún recuerdo de la poeta como aves de rapiña, esas amistades no la llenan. Yo no me siento sola, me siento abandonada, que es peor, y que significa una soledad trágica, recorrida de odios. En suma, me doy asco. En sus meses finales, Alejandra tiene un último gran amor, una lingüista llamada Marta Moya. Marta trabaja en la comisión Fulbright, y gracias a su mediación, a Alejandra le conceden una nueva beca. Pero ella la rechaza, porque implica una estancia de varios meses en la Escuela de Escritores de Iowa, y en su estado no se ve preparada para emprender otro viaje. Sabe que ningún viaje la aliviará, solo la pondrá peor. Buenos Aires la enferma, salir de Buenos Aires la enfermará aún más. La última vez en Estados Unidos no pudo encontrar las pastillas que necesita tomar. Sabe que allá donde vaya, su miseria irá con ella. Cuando oigo a mis amigos decir «la vida es hermosa», me sucede un gusto a velorio en el diafragma. Noviembre de 1971. El domingo pasado traté de ahorcarme. Hoy no dejo de pensar en la muerte por agua. Alejandra le pide a un amigo que la ayude a morir en la bañera. Los dos están drogados. Él le dice que vale. Luego lo piensa mejor y le dice, no, mejor creo que no. Alejandra siempre ha temido ahogarse. De hecho, cuentan que a veces, cuando se metía en la bañera, se anudaba una cuerda al cuello y le ataba la llave de paso por temor a quedarse dormida y ahogarse. Pero como le ha dicho a Cortázar, ahora tiene miedo de todo, salvo de la muerte. Julio de 1972. Su amante, Marta, ha aceptado para sí misma la beca Fulbright que Alejandra ha rechazado. Faltan poco menos de 2 meses para que se vaya por 4 años. Nunca volverá. El fracaso de ese último amor parece una broma del destino. Marta es lingüista y le ha fallado. Le ha fallado como le han fallado las palabras. Es como si la palabra jamás huyera del mundo para venir a buscar amparo en mí. El problema es que, como dice su amiga Yvonne Bordelois, Alejandra había depositado toda su fe en las palabras.
también habla del fracaso de la palabra, cuando dice, si digo pan comeré, si digo agua beberé, como diciendo, yo he tratado de llevar a las palabras hasta más allá de sí mismas y eso no me ha resultado, es decir, no he podido hacer una palabra que sustituya a la vida, y ahí es cuando empieza ella esa especie de espiral negra que la conduce al final, ¿no es cierto? ¿Recordáis que al principio decíamos que en los diarios, como en la vida de Alejandra, hay 3 temas? Pues ahora que ya le ha caído el sostén del amor y las palabras, ya solo queda la muerte. 24 de septiembre de 1972, por la mañana, domingo. La palabra domingo es muy fea, no solo por lo que evoca, sino por su sonido y sobre todo por lo que no evoca. Una amiga va a visitar a Alejandra a su apartamento. Todo está ordenado, qué raro en Alejandra. La amiga le lee un capítulo de una novela que está escribiendo. Se ríen juntas, parece alegre. La amiga se marcha animada. Alejandra parece estar mejor que en los días atrás. 24 de septiembre, al mediodía. Alejandra llama a Olga Orozco y conciertan una cita para el día siguiente. El plan es ir de librerías y tomar café. Alejandra le pide a Olga que la llame por la mañana para despertarla. Luego telefonea a varios amigos para pedirles que se reúnan con ella esa noche, pero ninguno puede. Cuando yo muera, ¿quién me lo va a decir? 24 de septiembre, por la tarde. Anota la última entrada en su diario. Estoy en el mundo sin recursos, sin apoyo, me hundo. 24 de septiembre, por la noche. Alejandra ingiere 50 pastillas de Seconal sódico. Luego telefonea una primera vez al estudio de su buen amigo Antonio López Crespo. No está, le coge el conserje. Ella deja un mensaje. Antonio, me tomé una sobredosis de pastillas. Ayúdame. Telefonea una segunda vez. Antonio, por favor, me siento mal. Telefonea una tercera vez. Antonio, llámame. ¿Pero por qué llama Antonio al estudio y no a su domicilio, donde seguramente lo habría encontrado? Y ese conserje no podría haber dado la voz de alarma. Cuando Antonio López Crespo se entere de la muerte de Alejandra y reciba los mensajes de sus llamadas desesperadas, se quedará sin habla durante varios días. 25 de septiembre de 1972, lunes, por la mañana. Olga Orozco llama a Alejandra para despertarla tal y como habían acordado y para recordarle que luego han quedado para ir de librerías. No le extrañaría que se hubiese olvidado. La llama 1, 2, 3 veces, nadie le coge el teléfono. Luego piensa que la voluble Alejandra habrá hecho otros planes y se desentiende. 25 de septiembre, por la tarde. Otra amiga, Ana Bechu, ha quedado en ir a buscar unos libros a casa de Alejandra, así que llama al timbre. Timbra una y otra vez, y cansada de llamar, le pide al conserje que le abra la puerta. Encuentran el cuerpo de Alejandra aún con un hilo de vida. Piensan que tal vez puedan salvarla. Llaman a una ambulancia, pero no hay nada que hacer. Han pasado demasiadas horas, demasiadas llamadas perdidas, demasiados gritos de ayuda que nadie ha escuchado. La madre avisa a la hermana Miriam de que han vuelto a internar a Alejandra. Eso es lo que cree, así que Miriam se dirige al hospital mental de Pirovano, pero allí le dicen que Alejandra no está. ¿Cómo que no está? Si me han dicho que está ingresada. Entonces alguien la saca de su error. Alejandra no está en un hospital mental. Alejandra está muerta. Es inimaginable el dolor que tuvo que sentir su hermana tras esa revelación. Mientras, en el piso de Montevideo 980, la única vivienda de Alejandra que llegó a ser suya, queda la pizarra en la que dibujaba poemas. Quedan en ella 9 palabras. Las palabras, siempre las palabras. 9 palabras que escribió Alejandra, un dolorido epitafio. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Hubo una vez una niña que comprendía todas las cosas y todos los seres. Solamente vacilaba ante 2 palabras, sí y no. Y esa niña siempre, siempre seguirá guardando la salvación en la poesía. Hasta aquí nuestra historia de Alejandra Pizarnik. Pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otro autor. Os dejamos una pista. Escribió Oscar Wilde en De Profundis.
La mayoría de las personas son distintas de ellas mismas. Piensan con ideas de otros. Su vida es una parodia y sus pasiones son remembranzas. Pues nuestro próximo autor es probablemente el escritor que más veces fue una versión distinta de sí mismo en la historia de la literatura. Y hasta ahí la pista. Nos escuchamos en el próximo Grandes Infelices.